Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a un programa más, a tu programa Bien Enfocados, transmitiendo completamente en vivo desde valoraradio.org, también a través de Facebook Live en la página de Valora Radio y también a través de tus dispositivos como TuneIn. Yo soy Federico Landa, tu amigo Federico Landa. Me da muchísimo gusto que podamos estar aquí transmitiendo completamente en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde México para diferentes partes del mundo, para Centro, Sur de América, Estados Unidos, Canadá, en algunos países de Europa y también en algunos países de Asia a través de las redes que estamos y nos han escrito desde allá. Qué gusto, me da muchísimo, de verdad, muchísima alegría poder estar aquí juntos un sábado más, un sábado de reflexión, un sábado de introspección para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Qué gusto que podamos estar aquí. Estoy completamente en vivo a través de Facebook. También mándame tus comentarios. Si nos estás viendo a través de Facebook, por favor, mándame de dónde nos ves, de dónde nos escribes. Y también quisiera que pudiéramos hacer esto como no solamente unidireccional, o sea, de aquí para allá, sino bidireccional o multidireccional también, para que podamos ir comentando. Dime de dónde nos ves, escríbeme y con mucho gusto estaré interactuando contigo durante todo el programa. Hoy tenemos un tema que me parece interesante. Obviamente vamos a hablar en la parte del matrimonio, pero esto se puede aplicar también para cualquier situación de la vida, para cualquier estado de vida. Pero vamos a hablar en específico cómo amar en las diferencias en el matrimonio. Cómo amar en las diferencias en el matrimonio. Podemos amar cuando vamos en el mismo canal, en el mismo carril. Es muy sencillo, ¿no? Es muy fácil, digamos que es muy orgánico el poder hacerlo. Pero cuando vienen las dificultades, las diferencias, ¿cómo poder amar al otro en esas diferencias, en esas dificultades? Quédate y vamos a hablar justamente de este tema para que podamos ir creciendo interiormente, creciendo en nuestras relaciones y creciendo en nuestro amor y haciendo la voluntad de Dios. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría que comenzáramos y que hicieras esta reflexión y esta introspección. Mira, sé que en la vida, y estoy seguro que te ha pasado, a todos nos ha pasado, cuando tenemos una relación con alguien, pero vamos a empezar en la parte de la relación en el matrimonio. En el noviazgo, obviamente, pues todo va caminando, pues, bastante bien. Obviamente que hay dificultades, obviamente que hay diferencias, pero bueno, en el matrimonio ya, cuando pasamos al matrimonio, es un poco diferente o bastante diferente en el noviazgo, porque en el noviazgo, pues obviamente vamos presentando nuestra mejor cara. También, obviamente, eso es muy importante en el noviazgo, hay que presentarnos como realmente somos, porque ahí es ese periodo de prueba, es ese periodo de ver si vamos a poder con las cosas buenas, pero también con las cosas no tan buenas, ¿no? Con los defectos del otro. Y me parece que es una parte también crucial. A todos los que van a casarse, son novios, dense ese tiempo para poder conocerse bien y sean sinceros, sean auténticos, porque si después deciden dar un paso en el matrimonio y no fueron sinceros, no dejaron ver también sus defectos,
que eso es importante, dejar ver sus defectos para ver si el otro puede con esos defectos o no. Viceversa, los dos, el novio con la novia y el novio con la novia, ¿no? La novia con el novio y el novio con la novia. Entonces es importante poder ver, porque uno puede decir, pues no sé, es que yo con ese defecto de verdad es que no puedo. Con ese defecto no podría. Esto es importante porque cuando nos casamos, todas las virtudes y todos los defectos se potencian a la 10x, a la 10ª potencia. Así que es muy importante que también estos defectos los podamos mostrar en el noviazgo, que sé que es difícil porque ahorita vivimos en un mundo de banalidad, en un mundo de superficialidad, en donde solamente se muestra lo que está por la capa encima. Incluso, en algunos casos, se muestra también algo que realmente no se es. Entonces, es muy importante ser congruentes y también mostrarse como uno es. Y tratar de ver al otro también, conocerle lo más completamente integral. Obviamente, dentro del noviazgo, con el respeto que debe de haber, las relaciones íntimas también, pues obviamente esos son para el matrimonio, pero hay que cuidar muy bien, me refiero a conocer la personalidad, el carácter, las cosas que se hacen, los hábitos que se tienen, y como comentaba, las virtudes y los defectos. Pero si es tu caso, que ya te casaste y dijiste, pues ya me casé, incluso ya estás casada o casado a través del sacramento del matrimonio, que es indisoluble, pues si elegiste bien, felicidades. Pero ¿qué pasa si elegiste mal? Pues bueno, ahí viene un camino también de prueba, un camino de entrega que vamos a ir platicando un poquito más adelante. Así que, bueno, pues ni modo, si ya estás ahí. Y bueno, también a veces hacemos en nuestra vida o ponemos como un velo o no nos damos cuenta realmente de todo lo que podemos hacer y creemos que estamos viviendo lo peor nosotros cuando realmente en ocasiones no es así. En otras ocasiones hay situaciones muy difíciles en la que las situaciones en el matrimonio o en la vida conyugal o en la vida de familia se tornan muy complicadas. Un vicio, violencia, cuando la integridad de la vida y de la persona están en peligro, bueno, son situaciones ya también muy complicadas, ¿no? Pero lo que es normal, y eso, bueno, y quiero dejar también esto claro, cómo amar en las diferencias, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no debemos de permitir que pasen sobre nuestra dignidad, que nuestra integridad, nuestra vida esté en peligro. Si obviamente hay violencia y nuestra vida o la vida de nuestros hijos está en peligro, pues obviamente ahí sí hay que poner distancia de por medio. No estoy hablando de divorcio, y esto lo dejo muy claro, pero a lo mejor sí una separación física. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad física, psicológica propia y de los hijos. Pero, ¿qué sucede cuando esto no es así? No es tan extremo, no hay un vicio, no hay algo, no hay violencia, no está nuestra integridad, tanto física como psicológica, en peligro o de por medio. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante cuando está esa situación, pero cuando no es así, a veces creemos que estamos viviendo lo peor, o el otro a lo mejor tiene un carácter difícil, o tu cónyuge tiene un carácter difícil. Cuando tiene un carácter difícil, se hace la vida más pesada, por supuesto que se hace la vida más pesada. Es más complicado, es más difícil. Pero ahí es donde tenemos que enfocarnos, estar bien enfocados, como se llama este programa, en lo que Dios nos pide. Estar bien enfocado en lo que Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Lo que Dios nos pide es poder entregarnos en amor de donación al otro en plenitud.
de manera fiel, total, libre y fecunda. Libre, total, fiel y fecunda. De esa manera hay que entregarse al cónyuge, completamente. Así que vamos a ir platicando justamente de esto paso a paso. Gracias por sus comentarios. Verónica Murguía, hola, buenas tardes, bendiciones. Gracias por todo lo que nos compartes. Soy Sonia Murguía de Guadalajara. Sonia, qué gusto, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Mari Cisneros desde Guatemala, un abrazo Mari, hasta Guatemala, nuestros queridos hermanos guatemaltecos. Nos dice Mari, les saludo, Dios le bendiga siempre a usted y su familia, que Dios dé mucha sabiduría para poder seguir llenándonos y formándonos con sus temas. Infinitas gracias por lo que hace. Pues gracias a Dios porque Él es el que hace esto, yo solamente soy el burrito que lo va cargando. José María Guapaya, José María, ¿cómo estás? Qué gusto. Es conocerse antes del matrimonio, de cómo son y corregirse. Y sí se hace a seguir adelante. No es conocerse antes del matrimonio en el cuerpo. Completamente de acuerdo, José María. No se engañen, porque los perjudicados son él o ella, y si hay hijos, también ellos. Así es. Después haremos un programa hablando justamente de este tema, porque es muy, muy importante. Hay que cuidar la pureza, por un lado, y la castidad. La pureza y la castidad. Porque el fin del matrimonio es la procreación con un papá y con una mamá en un entorno familiar. Cuando se tienen relaciones íntimas, relaciones sexuales antes del matrimonio, este es uno de los fines, hay muchos otros, pero pues obviamente este fin pues no se puede llevar a cabo en muchas de las ocasiones, ¿no? O a veces no son las personas que realmente deberían estar juntas, y cuando viene un bebé, cuando viene un hijo, pues obviamente ahí se pueden complicar mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en otro programa de este tema. Irene Álvarez, Irene, linda, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Dice buen día y bendiciones. Igualmente, Irene, para ti, gracias por acompañarnos. Claudia Estrada Mojica, buenas tardes y bendiciones. Hola, Claudia, un fuerte abrazo. Lorena Osnola Lorena, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Miriam Huerta desde Monterrey, Nuevo León, muy contenta porque nos hablen de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam, igualmente un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a ir tocando justamente ya este tema. ¿Cómo podemos amar? Que ya pues dimos como una base. ¿Cómo podemos amar en las diferencias en el matrimonio? Como comentaba, cuando todas las cosas van bien, cuando las cosas vamos en el mismo camino, las diferencias no se están dando tanto, pues todo va como fluyendo, ¿no? Pero cuando vienen las diferencias, cuando viene el momento complicado en el que no nos podemos poner de acuerdo, o en que el carácter del otro no checa con nosotros y se vuelve a veces un poco pesado, o a veces bastante pesado, sin pasar a esto que te comentaba hace un momento, ¿no? Sin que nuestra integridad física, psicológica esté en peligro, obviamente. Esto, pues, debe de ir fluyendo también de una manera pues clara, firme, para poder hacer lo que Dios nos pide. Y en las diferencias, pues obviamente puede haber diferencias desde lo más triviales, desde lo más simples, desde lo más sencillas, hasta las más complejas. Pero puede ir desde, y ya ha sucedido, ¿no? Y sabes que sucede, desde que cómo apachurras, ¿no? No sé cómo se dice en otros países, ¿no? Cómo aprietas la pasta de dientes, ¿no? Si la aprietas, a lo mejor hay uno que la aprieta así y la deja toda apretada, ¿no? O hay otros que le van dando incluso la vuelta, o van como sacando. Eso puede generar también a veces conflictos o diferencias que son diferencias triviales, ¿no? En cómo poner el papel del baño, ¿no? Si lo pones para un lado o para adentro o para afuera, ¿no? Y genera conflictos. Si dejan tiradas las cosas. Esas son cosas obviamente triviales que van también
mermando y que van, si no se llevan de una manera adecuada, si no se aman las diferencias de los otros, van mermando la relación. Pero aquí viene una parte muy importante, ¿cómo poder amar las diferencias del otro? Porque bueno, Cristo nos dice en el sermón de la montaña, ¿no?, que amemos también a los que no nos aman o a los enemigos. No quiero decir con esto que tu cónyuge es el enemigo, no estoy diciendo eso. O a lo mejor ya la situación y la dinámica y la relación se ha tornado así, ¿no? Que dices que ya no lo aguanto, o ya no la aguanto, ya no lo soporto, o ya no la soporto, ya no puede ser. Es porque no hemos ido trabajando justamente en ese amor, en esas diferencias. Y te los voy a ir dando paso a paso, porque lo que Dios nos pide es amar al otro, ¿sí? Si no, ¿qué caso tendría amarle? Amar esas diferencias es amar lo que no nos gusta también. Y vas a decir, Federico, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo amar lo que no nos gusta? Si lo que me dice mi naturaleza es correr de ahí, ir en otro sentido, alejarme de ahí, porque no me gusta. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que puede hacerte bien. Fíjate lo que te estoy diciendo. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que te puede hacer mucho, mucho bien. Y te voy a explicar ahora por qué te puede hacer mucho bien de cara a Dios y como Dios nos lo pide. Lo primero que hay que hacer en esas diferencias es tener empatía. Y lo platicaba justamente esta semana en consultoría matrimonial, que doy consultoría matrimonial, familiar y de negocios familiares, y justamente salió este tema y por eso te lo traigo el día de hoy, que me pareció muy importante. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? Es primero reconocer al otro para poder amarle en donación, y ahorita vamos a hablar también un poco del amor, ya lo he hablado en muchos otros programas también, que te invito, si quieres ver a cualquier otro programa, lo puedes ver también a través de mi canal de YouTube, que es Federico Landa Channel. Ve, ahí tengo varios de los programas, los estoy subiendo ahí. Te invito a que des suscribir, campanita, dale like también para que te estén llegando. O en mis redes, aquí en Facebook, que estamos ahorita en Facebook. También mi página es Federico Landa Oficial o en mis otras redes, ¿no? Pero bueno, lo primero es justamente empatizar con el otro. Ese es el punto número uno. Generar empatía. Generar empatía. ¿Cómo generar empatía? En el Instituto Max Planck nos dice que hay 3 niveles de empatía. 3 niveles de empatía. Estos 3 niveles de empatía, la primera es la empatía cognitiva, que es reconocer en el otro lo que está pensando de la situación que está sucediendo. Reconocer en el otro lo que está pensando de lo que está sucediendo. No lo que yo estoy pensando, sino reconocer lo que el otro está pensando, saliendo de mí mismo, para poder reconocer al otro en lo que él está pensando. La segunda es la empatía emocional. ¿Qué es lo que el otro está sintiendo? No lo que yo estoy sintiendo de lo que él está haciendo, sino de lo que él está sintiendo o ella está sintiendo en ese momento. Eso es importante. ¿Cómo se siente? No cómo tú te sientes, no lo que tú estás viviendo, sino cómo se siente el otro de esa situación. Y la tercera nos dicen que es la preocupación empática. La preocupación empática. La preocupación empática es justamente sabiendo qué es lo que piensa el otro, no solamente lo que yo estoy pensando de la situación, sino el otro está pensando, está sintiendo, preocuparme por él. Tener esa preocupación, digamos, podemos entrar incluso en la comprensión.
o en la compasión, pero a mí me gusta más hablar de la comprensión del otro. Poder comprenderle y ahí poder amarle. Y ahí es justamente los pasos que debemos de seguir para poder amar en las diferencias al otro en el matrimonio o en la vida, a cualquier persona. Primero empatizar con él, después comprenderle, después amarle. Esas son las tres vías. Comprendo al otro, empatizo con el otro porque sé que, y me voy a ir a lo trivial, porque él aprieta la pasta de dientes de esa manera, porque para él es lo más sencillo, por ejemplo. Porque es lo que ha aprendido a lo mejor en su experiencia de vida, en lo que ha vivido a lo largo de su vida, y él está acostumbrado o ella está acostumbrada a apretar de esa manera la pasta de dientes. Cuando empatizo con él y digo, bueno, es que esto es lo que él ha hecho durante, o ella ha hecho durante toda su vida, y está acostumbrado a hacerlo así, pues ahora comprendo por qué lo está haciendo así. ¿En dónde entra la parte del amor? El amor no solamente es el sentimiento, no solamente es eso. También el amor es la entrega, la donación, el entregar al otro completamente lo que yo soy en empatía, en comprensión y lo más importante, y obviamente entregándome yo, pero lo más importante como un don. El amor es un don que viene de Dios, es una gracia que viene de Dios. Entonces, ¿cómo puedo amarle al otro? A través del don del amor. Y lo he dicho en otros programas, es el pedirle a Dios su amor para poder amar en el amor de Dios. A través de nuestras imperfecciones, a través de nuestra humanidad, a través de nuestros defectos, poder entregar ese amor al otro. ¿Y cómo poder amar estas diferencias? Es entregando eso, pero para poder amar necesitamos tener empatía, necesitamos comprender al otro para poder amarle. Y si está apretando la pasta de dientes de una manera que a ti no te gusta, porque a lo mejor a ti lo que te gusta es irle dando vuelta poco a poco, o que vayas aplanando y se vaya recorriendo la pasta. Lo estoy poniendo en algo sumamente trivial. Imagínate ya en situaciones más complicadas, en situaciones ya más difíciles. Pero lo voy a poner en este ejemplo, luego tomaremos ejemplos un poquito más grandes. Más profundos, más complicados, ¿no? Entonces, si a ti te gusta ir aplanando la pasta de dientes, tú puedes hablarle a él o a ella o a tu cónyuge, le puedes hablar de diferentes maneras. De hecho, puedes quedarte pasiva o pasivo y no decir nada y aguantarte y guardarte las cosas. Eso no sirve de nada, al contrario, va a llegar un momento en el que te vas a estar guardando tanto que va a explotar y eso se va a hacer todavía más grande. O puedes tomar el otro extremo, y el otro extremo es la agresividad. Y reclamarle al otro y decirle, ¿por qué estás apretando así la pasta de dientes? En algo sumamente trivial, ¿eh? ¿Por qué estás apretando la pasta de dientes así? ¿Qué no te das cuenta que no se puede sacar todo completo? Y empieza uno a ser agresivo, incluso violento, y eso corta la comunicación, corta la intimidad. Y la intimidad es poder estar unido al otro en empatía, en comprensión, en amor, para poder resolver cualquier situación. Pero el punto medio, en lugar de ser pasivo o por el otro lado agresivo, es la asertividad. Y la asertividad es el equilibrio, la armonía. Es decir lo que debemos decir, de la forma que lo debemos decir, en el momento que lo debemos decir. Esto es muy importante. Decir lo que debemos decir en el momento que lo debemos decir y en la forma. La forma. Buscar el momento. Con amor.
con caridad. Con caridad. Pero a veces o nos callamos, y eso es una falsa prudencia, o podemos ser agresivos y utilizar la agresividad. Pero si utilizamos la asertividad en la caridad, que la caridad nos dice San Pablo es el amor, vamos a poder conectar mejor con el otro. A lo mejor el otro no quiere hacerlo. Eso ya es decisión del otro. A lo mejor el otro sí quiere hacerlo y van a poder generar un acuerdo. Es importante poder hacerlo con asertividad, buscar el momento, hacerlo de la forma, el tono, también la comunicación no verbal, que es la comunicación de tus gestos, tu cuerpo, tus ademanes, sean los adecuados y buscar justamente ese momento en el tono correcto, como Dios nos pide. Y pedirle ahí en ese momento a Dios, que sea Él el que nos ayude, a Jesús, a María, tratar de imitar. Yo me pongo a pensar muchísimo, ¿cómo le hablaría José, San José, a María? ¿Cómo le hablaría? ¿Y cómo le hablaría María a José? Que José, pues obviamente tenía también imperfecciones, pero su grado de abandono a Dios, en la voluntad de Dios, en la virtud, ayudaba a que pudiera, obviamente, ella, imagínense, yo me pongo a pensar en José, qué barbaridad, o sea, qué gran hombre para poder estar con María, acompañar a María, cuidar a María, estar con Jesús, cuidar a Jesús, el Hijo de Dios, y poder entregarse completamente. Entonces, esta me parece una parte también muy importante y que te invito a que puedas llevar a la reflexión. ¿Cómo estás comunicándote? ¿Cómo estás empatizando? ¿Cómo estás comprendiendo al otro? ¿Y cómo estás amándole? ¿Cómo estás amándole? Eso es muy importante. ¿Cómo estás amándole? En la entrega de amor, en la donación de amor y en el sentimiento, porque también obviamente uno siente, a veces uno siente ganas de no amar. Y ahí en ese sentimiento entra también lo que se habla muchísimo, sobre todo en estos ámbitos de la fe, en estos ámbitos católicos, de la voluntad, ¿no? Que el amor es un acto de voluntad. En algunos momentos es un acto de voluntad que también está permeado con la parte del sentimiento, pero también es un don que viene de Dios. Hay que pedirle a Dios su amor para poder amar al otro, para poder entregar ese amor al otro. No solamente la voluntad por amar y amar con mis propias fuerzas, sino con el amor de Dios y con la fuerza del amor de Dios al otro. Y ahí poder comenzar a amar las diferencias del otro, las diferencias en el matrimonio. Esta parte es muy importante porque si solamente estamos viendo hacia nosotros, lo que estamos sintiendo nosotros, lo que estamos viviendo nosotros, lo que no nos gusta a nosotros, y a lo mejor dices, es que a mí no me comprende el otro. Pues sí, a lo mejor no te comprende. Y te gustaría que te comprendiera, te gustaría que también te hablara asertivamente, que también se donara en el amor. A lo mejor no está sucediendo. Ahí hay una oportunidad muy grande de poder dar el siguiente paso. ¿Y cuál es este siguiente paso? El siguiente paso es el sacrificio. Y tú vas a decir, Federico, por favor, pero ¿cómo me voy a sacrificar por el otro? ¿Cómo me voy a sacrificar por el otro? No se lo merece. Probablemente no se lo merezca. Pero fíjate lo que te voy a decir. Dios, Cristo, sí se lo merece. Tal vez el otro no, pero Cristo sí.
y nos puso ejemplo en el sacrificio por amor. Y nos puso el ejemplo en un sacrificio de cruz, de entregar completamente todo lo que es, todo lo que tiene, sin deberla ni temerla, como decimos en México, sin deberla ni temerla, es decir, sin Él deber nada. Él, siendo inocente de todo, se entregó por ti, por mí y por todos. Ese sacrificio vale la sangre de Cristo. Si Él se entregó por ti y se entregó por todos, lo mínimo que tendríamos que hacer nosotros es también entregarnos a Dios, obviamente, a Cristo mismo, y en esa entrega a Cristo a los otros, al otro, al cónyuge, en el matrimonio. Y esto es una parte muy importante porque los que estamos en este estado de vida, en el matrimonio sacramental, somos ministros, somos administradores justamente de ese amor de Dios. ¿Cómo opera el sacramento del matrimonio? Así como el sacerdote es ministro directo de Dios para que Dios a través del sacramento de la penitencia nos perdone los pecados, nosotros vamos con el sacerdote, porque así lo instituyó Jesucristo, vamos con el sacerdote a confesar nuestros pecados, no al sacerdote. El sacerdote solamente es el ministro de Dios, para que nuestros pecados lleguen a Dios. Y no es el sacerdote el que nos perdona los pecados, es el sacerdote es Dios, perdón, a través del sacerdote, en unión con el sacerdote, quien nos perdona los pecados, Dios mismo. En el sacramento del matrimonio sucede lo mismo. Los cónyuges somos ministros directos de Dios para que Dios ame al otro a través de uno mismo. Es decir, yo soy ministro directo de Dios para que Dios ame a mi esposa a través de mí. Y mi esposa es ministra directa de Dios para que Dios me ame a mí a través de ella. Por eso es muy importante el poder entregar ese amor completo, fiel, total, libre y fecundo, completamente. Una entrega completa en los momentos fáciles o de dicha y en los momentos difíciles de prueba. Incluso, fíjate lo que te voy a decir. A lo mejor sus problemas son problemas que no sobrepasan a lo mejor la violencia, que no está tu integridad física o psicológica en peligro, o si ya está y está en peligro y debe haber una separación física hasta que no se arregle la situación. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de divorcio, es a lo mejor una separación física. Si estás casada o casado en el sacramento, con mayor razón el sacrificio por el otro, no para estar ahí, para que peligre tu vida o tu integridad o la de tus hijos, no, pero sí a la distancia pedir el bien del otro, ofrecer sacrificios por el otro para que pueda cambiar, para que se pueda convertir, para que esos vicios o eso que le está dañando su vida y la de los demás, él pueda darse cuenta que debe cambiar y buscar las vías también para que pueda también cambiar, para que pueda mejorar, para que pueda ir superando todo ello. También hay que ver por el otro y sacrificarse por el otro, empatizar con el otro,
comprender al otro, amar al otro y sacrificarse. Y el sacrificio, no estoy diciendo cuando tu vida está en peligro y tu integridad está en peligro, no quiero decir que te sacrifiques a estar ahí. A lo mejor esta pequeña distancia o esta distancia que hay es justamente para que tu vida no esté en peligro ni la de tus hijos, pero también ese sacrificio, tú puedes ofrecer sacrificios por el otro. O aunque no estés en el sacramento del matrimonio, también es buscar el bien del otro. Aristóteles nos decía que el amor es buscar bienes para el otro. El amor es buscar bienes para el otro. Buscar el bien del otro. Y en Dios, obviamente, este amor es el poder entregar ese amor de donación en Dios, en Cristo mismo, al otro. Y en el sacrificio. Y esta separación de la que te hablo, hay veces que hay que poner un poco de distancia en ello. Y de esto nos hablaba también San Ignacio de Loyola. Y nos dice San Ignacio, y nos dice a San Ignacio que hay que estar ahí tanto cuanto nos ayude a lograr el fin para el que fuimos creados. Y tanto cuanto alejarme si no me ayuda. Es decir, ¿cuál es el fin por el que fuimos creados? Primeramente, el poder amar, porque fuimos creados por y para el amor que es Dios, y para el amor, para entregar ese amor a los otros, al otro. Y en el matrimonio, pues obviamente hay que entregarlo también. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Y dice, y tanto cuanto alejarme si no me ayuda. Puede ser un alejamiento físico, poner esa distancia para cuidar mi integridad o la de tus hijos, lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque está en peligro su vida y su integridad, ¿no? Pero también en el matrimonio, pues estamos ahí. Si no es este el caso, hay que también estar ahí y luchar. Lo hizo Santa Mónica de una manera y puso un ejemplo maravilloso. Santa Rita de Casia. Te invito a que vayas a ver sus vidas. Santa Rita de Casia tenía un esposo violento, asesino, tremendo, que la trataba muy mal. Santa Mónica igual. Su esposo era pagano, no creía en Dios, era un hombre violento, irrespetuoso. Y a ella le preguntaron en una ocasión cómo su esposo nunca la había golpeado. Y ella respondió, es que para pelear se necesitan dos. Y ella entregaba en sacrificio esto por su esposo y por su hijo, que su hijo era tremendo. Era completamente desordenado y vivía una vida desordenada que su hijo se llamaba Agustín. Así es, a lo mejor ya lo conoces, el gran San Agustín, y lo pongo en mayúsculas, San Agustín. La lumbrera San Agustín, decía el padre Jorge Loring, ¿no? La lumbrera San Agustín. San Agustín en su libro Confesiones habla de que su conversión la debía a su madre, a Santa Mónica, por su oración y por sus sacrificios. Obviamente Santa Mónica empatizaba con su esposo, empatizaba con su hijo, los comprendía y los amaba en donación, cuidando su integridad, su dignidad, obviamente, pero también a su hijo le marcaba muy bien los límites, era clara, pero de manera asertiva, con amor, con caridad, como Dios se lo pedía. Y obviamente en la parte del sacrificio, el sacrificio de obviamente doblar rodilla, orar por ellos. Voy a hablar ahora específicamente de San Agustín, que de hecho Santa Mónica le arrancó a Dios la conversión de su hijo y de su esposo. Su esposo en su lecho de muerte, ya en el lecho de muerte, pidió el bautismo. Obviamente se arrepintió, pidió perdón,
se bautizó y se convirtió en su lecho de muerte. Estoy seguro que mucho por el sacrificio de su esposa Santa Mónica y obviamente por el don y el amor de Dios que también ayudó a convertirle, pero le arrancó a Dios justamente eso, y con su hijo también, con su hijo San Agustín también. Y esos sacrificios los iba ofreciendo a Dios, no solamente doblando rodilla orando por él, sino los sacrificios, el dolor que estaba ella viviendo por ver cómo vivía su hijo una vida disoluta, una vida completamente alejada de Dios. Además era muy inteligente, muy intelectual, todo lo quería racionalizar y ella obviamente vivía ese sacrificio. Y te voy a compartir en este libro que se llama de Conchita Cabrera de Armida, que se llama De las virtudes y de los vicios, justamente la parte del sacrificio, el sacrificio. Y nos dice, que es un librazo, de verdad que te lo recomiendo muchísimo. Dice, el sacrificio y el dolor nacen solo del amor de Dios. Te lo voy a volver a repetir. El sacrificio y el dolor nacen solo del amor de Dios y en Él viven. Dentro de Él crecen y fructifican, llenando el alma de inmensos bienes. Cierro cita. Fíjate qué importante lo que nos dice aquí en el sacrificio. El sacrificio y el dolor nacen solo del amor de Dios. ¿Vivimos ese dolor? Claro. ¿Nos sacrificamos y es difícil y es pesado? Claro que es difícil y es pesado. Pero nacen solo del amor de Dios y en Él viven, nos dice aquí. Y dentro de Él crecen y fructifican, llenando el alma de inmensos bienes. ¿De inmensos bienes para quién? Inmensos bienes, obviamente, para mí, en mi vida interior, en mi crecimiento personal, en mi cuerpo y en mi alma, pero también en el del otro. Estos sacrificios que nacen del amor de Dios justamente vienen, y cuando nosotros entregamos ese amor a través del amor de Dios al otro, ese sacrificio lo elevamos a Dios, y ese dolor se lo elevamos a Dios, se lo entregamos a Dios, Dios lo toma y nos lo transforma y nos lo regresa en bendiciones y en gracias, en regalos, en dones, para nosotros y para los otros. En el matrimonio, eso fue lo que hizo Santa Mónica, eso fue lo que hizo Santa Rita de Casia, eso es lo que han hecho muchos santos y santas que han logrado también a través del sacrificio y la penitencia, ahorita te voy a hablar un poco de la penitencia, hacer que el amor de Dios penetre en ellos y penetre en los otros. También en este libro, mira aquí un poquito más adelante, justamente habla de la penitencia, que esta es otra parte importante que debemos hacer, entregar en penitencia, ¿no? Y lo decía la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos, ¿no? Y también el ángel les decía penitencia, penitencia, penitencia. Tanto lo que necesitamos esto hoy, en estos días. Pero, mira, dice, penitencia es el fuego, y cito, abro cita. La penitencia es el fuego que conserva las virtudes y les da savia para su desarrollo. Savia habla de la savia, ¿no? Del alimento, ¿no? Que va dentro de nosotros como la savia de las plantas. Dice, abro cita de nuevo, de ella nace el propio desprecio, de ella se produce el ansia de padecer, el hambre de crucifixión. Qué importante esto, lo mismo que hizo Cristo, es decir, unirnos a la cruz de Cristo, en donación, a través del amor de Dios, entregando todo a Dios, saliendo de nosotros para poder entregarlo a los otros.
y entregarlo al otro. Y en el matrimonio eso es. Y en la vida, al cónyuge, al vecino, a los hijos, a los padres, a toda la humanidad. Y nos dice, abro cita de nuevo, la humildad produce esta grande virtud, conserva sus actos, mas las desarrolla el amor divino. Cierro cita. Fíjense qué importante, la humildad, ser humildes, salir de nosotros para poder entregarnos a Dios y a los otros. Y miren, esta grande virtud, la humildad, esta grande virtud que conserva sus actos, más la desarrolla en el amor divino. Se potencia en el amor divino, se engrandece en el amor divino, cuando lo entregamos completamente a Dios y entregamos esta penitencia y este sacrificio en amor a Él, completamente en amor a Él. Y te voy a citar y te voy a compartir otra parte que me parece una parte muy importante. La penitencia espiritual perfecta. Y nos dice Conchita Cabrera de Armida, y cito, la penitencia exterior tiene la facultad o virtud de purificar el cuerpo y el alma. La penitencia exterior, la que hablamos hace un momento. Y dice, pero existe otra clase de penitencia, la penitencia espiritual perfecta. Esta penitencia es de un valor inmenso y como lo dice su nombre, toca directamente al espíritu, aunque sus efectos se dejan también sentir en el cuerpo. Esta purificación no está en manera alguna en la voluntad humana, sino depende totalmente de la voluntad divina. Es decir, no solamente está en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Cuando nos unimos a la voluntad de Dios, para ese sacrificio, ese dolor y esa penitencia que estamos haciendo, la unimos espiritualmente de manera perfecta a Dios. En la entrega completa, en la cruz, uniéndonos a la cruz de Cristo. Ahí es donde está. Ahí es donde podemos amar las diferencias del otro, ahí es donde podemos entregarnos, no solamente en la empatía, en la comprensión, en el amor de donación, sino también en el sacrificio y la penitencia, entregándolo al otro completamente, completamente. Y ahí es donde verdaderamente podremos ir amando las diferencias del otro. No solamente en nuestra voluntad o con nuestra voluntad, con esas ganas y voluntad de hacerlo, sino uniéndonos a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, unidos a su cruz, a Cristo en su cruz, en completa oblación a Él. Así que, qué importante es esto, qué importante es darnos cuenta que no solamente es estarnos viendo a nosotros, sino ver a Cristo primero y ver también al otro, empatizando con el otro, comprendiendo al otro, amándole en donación y en sacrificio y penitencia. Eso lo toma Cristo, eso lo toma Dios y lo convierte en bendiciones, lo convierte en gracias, lo convierte en dones que nos los regresa a nosotros y también lo esparce a los otros. Y allí podremos estar verdaderamente unidos a Cristo. Bueno, tenemos varios comentarios. Déjenme a ver. Aquí ya habíamos pasado este. Monterrey. Lulú Rodríguez. Hola, buenas tardes de Ciudad de México. Un abrazo fuerte, Lulú. Dios te bendiga. Yolanda Íñiguez. Nos abuchea un poco, bueno, ok, muchas gracias por tu comentario, no sé qué es lo que no te pareció, pero bueno, lo ponemos en manos de Cristo, para que vaya uniendo y vaya disponiendo de todo.
Gracias, Irene Álvarez dice, gracias por estos programas que ayudan a las familias y salvan matrimonios. Gracias a ti, Irene, Dios te bendiga. Claudia Cristina, Claudia, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte. Nos dice, sí, totalmente. Mari Tolento, buenos días desde Concord. Un abrazo hasta Concord, muchas gracias. A ver, se me está moviendo aquí. Hilda Bravo, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por acompañarnos. Nos dice Blanca Estela Santos. Vuelve a mencionar el título del libro. Claro que sí. Me dice, hola padre. Bueno, sí soy padre, pero soy padre de 7 hijos. 5 con nosotros, ya 2 con el Señor. Pero sí soy padre de estos niños hermosos. Estoy casado. Mi estado de vida es el matrimonio. Y bueno, el libro, se los pongo aquí, es de Conchita Cabrera de Armida, Concepción Cabrera de Armida, y se llama De las virtudes y de los vicios. Un muy buen libro. Lo pueden buscar en línea y también pues se los llevan o en alguna librería que tengan también por ahí. Así que bueno, pues se nos acabó el tiempo. Me da muchísimo gusto que podamos estar aquí, que pudiéramos estar aquí. Te invito muchísimo a la reflexión de que puedas seguir estos pasos. Poder desde la humildad, desde el amor, salir de ti y poder ver al otro, poder ver a tu cónyuge y en el matrimonio y en esos momentos tan complicados, poder empatizar con él o con ella, comprenderle, amarle en donación y en sacrificio y penitencia. Y deseo que este día, de aquí para adelante, Dios te pueda llenar de estas gracias, de este don, de poder abrir tu mente y tu corazón para poder unirte y unirnos todos y cada uno de nosotros a la cruz de Cristo en el amor. No en el dolor por el dolor, no en el sacrificio por el sacrificio, sino buscando el bien mayor, unidos en el sacrificio, en la cruz de Cristo, en el amor de Cristo, en la donación de Cristo, para poder entregar eso también a los otros. Olguita Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por acompañarnos, Dios los bendiga, una gran bendición escucharlo. Igualmente, Olguita, muchísimas gracias por acompañarnos. Es Dios el que nos habla al corazón, yo solamente soy siervo inútil, ¿no? Fátima Marcela Esparza, ¿cómo estás, Fátima? Qué gusto, muchas gracias, gracias por este tema, saludos desde Aguascalientes. Byron Arana, saludos desde Guatemala, un abrazo hasta Guatemala, nuestros hermanos guatemaltecos, muy importantes sus temas. Dios lo bendiga, nos ayudan mucho. Muchas gracias, Dios te bendiga también. Olga Hernández, de nuevo, usted es el ángel que Dios manda a la tierra para salvar seres humanos. Familia en su amor. Pues yo solamente soy el burrito que lo va cargando. El que salva es Dios y uno solamente es un vehículo para que Él pueda llegar a mucha más gente. Perla Mosqueda, Perlita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, qué gusto que estés aquí. Dice, excelente tema, gracias por compartir. Dios lo bendiga, coach. Igualmente, Perlita, te mando un fuerte abrazo, también a ti y a tu familia, con mucho cariño. Pues bueno, Dios los bendiga, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos en este programa, bien enfocados, que está enfocado justamente a poder ir cada vez más profundizando en el amor de Dios para poder fortalecer nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra familia, para que podamos vivir una vida de cara a Cristo. Y hoy, bien enfocados en unirnos en la cruz de Cristo para poder, en las situaciones hermosas y en las situaciones difíciles, poder unirnos a Él para poder donarnos a Cristo, a Dios, en amor y a los demás también. Deseo que tengas un excelente y un bendecido fin de semana. Te mando un fuerte abrazo en Cristo y en María. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día, hora del centro de México, para tocar más temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo programa. Dios te bendiga.